esta ocasión nos acompaña el ingeniero Gonzalo García. Él es exdirector del Banco Central de Reserva, tiene amplia experiencia en los temas económicos y la política monetaria. También es doctor en economía y con él vamos a conversar un poquito de estas reuniones anuales que se van a realizar del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Gonzalo, la primera pregunta es, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial tienen 70 años de creación y desde su misión original a la fecha, ¿tú consideras que han cumplido con su rol? ¿Cuál era su misión? Fundamentalmente la estabilidad del sistema de pagos originalmente, después de la posguerra. Luego fue derivando a otras áreas de control financiero e instrumentalización de políticas de estabilización. Su rol ha sido sumamente criticado, tanto en los países centrales por su incapacidad para, por ejemplo, intervenir en momentos que ha habido ciclo económico con fuerte contracción, casos recientes, 2008-2009 o más ahora, estamos ya nuevamente en otra fase de contracción económica. Y también en los países como los nuestros, donde aplicaron una suerte de cartabón, ¿no? A partir de memorándums firmados con los estados, los cuales aplicaban políticas ortodoxas para estabilizar desequilibrios financieros o desequilibrios económicos creados por las políticas de otros países o de otros ambientes. Entonces el rol del fondo ha sido sumamente cuestionado. El rol del banco es distinto. Tuvo un rol importante en la reconstrucción de Europa, básicamente Europa y los países afectados por los conflictos, pero luego se especializó nuevamente en los países en vía de desarrollo, y ahí hay varios monumentos blancos, elefantes blancos, en la historia del Banco Mundial. Sin embargo, es una agencia de inversión. En la gran mayoría de los países recientemente, estas agencias de inversión han sido sustituidas por acuerdos como el caso en el Asia, donde China ha instalado un banco de desarrollo. La propia América Latina, que tiene un proyecto del Banco del Sur, ¿no es cierto? Quiere decir, ya la banca de inversión ha desarrollado sus propias estrategias, lo cual el rol del Banco Mundial es sobre todo de estándares, establecer ciertos criterios de referencia. Ahora bien, que el Fondo Monetario, según lo que me cuentas, tenía como este rol de prevenir las crisis, sí, de evitar que hayan crisis. Exacto. Y ahí ya, ¿cómo le ha ido? Muy mal. Y la crisis bancaria tremenda del 2008-2009, además simultánea, mundial, no fue advertida por el fondo. La crisis bancaria derivó también en crisis especializadas, crisis hipotecaria, en el caso del mercado norteamericano, crisis en la bolsa, primera vez que hubo un tour de negro mundial, donde desde Oslo hasta Santiago todas las bolsas cayeron, como ahora han caído en esta semana, ¿no? Las bolsas de valores también simultáneas. El mercado bono se desarmó, cayó inclusive, había un problema de plazos en materia del manejo del bono del Tesoro norteamericano, que es el bono guía del mercado. El rol del fondo en ese momento ha sido sumamente precario. Pese a que tienen un documento que, en mi opinión, es estupendo desde el punto de vista técnico, en las perspectivas de la economía mundial que editan periódicamente, pero no se habían dado cuenta que se les venía un tsunami. Y cuando el tsunami llegó, el propio fondo entró en crisis de pagos, porque no tenía ni siquiera con qué pagarle a sus funcionarios, en un momento de crisis abrumadora. Con la aparición de las nuevas políticas, especialmente la que se llaman en inglés el quantitative easing, o sea, las políticas expansivas en términos de crédito, generado por los propios estados, una suerte de nacionalización del crédito, vamos a ponerlo así, se logró refinanciar al propio fondo y nuevamente tiene recursos, pero evidentemente quedó muy sacudido por esas circunstancias. Pero sí es muy efectivo para aplicar planes de austeridad. Sí. El caso de la Troika en Europa, conjuntamente con el BCE, el Banco Central Europeo, ¿no es cierto?, y el propio fondo, demuestra pues, que para eso sí tienen una cierta habilidad, ¿no? Aquí tuvimos un ministro, me acuerdo, especialista en autoridad, que era especialista en cortes, ¿no? Y claro, cuando llegó acá y la economía se está expandiendo, era al revés, él tenía que haber expandido y él era especialista. Pero es a Luis Valdivieso, ¿no? Creo que se llamaba Luis Valdivieso. Luego se fue embajador, donde creo que ha tenido más éxito que como economista. Ahora bien, en el caso del Banco Mundial, bueno, que se plantea el desarrollo del mundo, ¿no? Se tiene esa meta. Es muy curioso, ¿no? Porque una de sus agencias es un grupo, ¿no? Grupo Banco Mundial, una de sus agencias que es la Corporación Financiera Internacional. Sí. Me parecía raro saber que es uno de los dueños de Yanacocha.
y es una institución que funciona bajo el principio del fondo semilla. Ellos asumen los proyectos, la preinversión, desarrollan estrategias bancarias, digamos, clásicas, y colocan fondos semillas, participan en la estructura accionaria de muchas empresas, y a partir de ello generan supuestamente un efecto de atractividad de la inversión. Ese es el rol. No a gestionar, porque luego venden participaciones y se van a otro negocio. Es un tipo de intervención que es, yo diría, semi-bancario, ¿no? No es un trabajo clásico. Entonces, el banco tiene, sin embargo, cosas muy interesantes. Por ejemplo, ha desarrollado programas mundiales en un tema de agua. En agua, por ejemplo, han creado un liderazgo en el mundo entero sobre estudios en relación a disposición de residuos sólidos en materia de uso del agua potable, y todos tienen sectores que son interesantes y que trabajan a tasas de mercado. Tampoco, digamos... No es que prestan barato, ¿no? No prestan barato. Lo que tiene es que hay poderes detrás del banco, y entonces las señales que emite el banco en el ámbito de la inversión son muy potentes. Le dicen a la gente prácticamente por dónde debería ir la inversión. La gente quiere decir a los que participan en los procesos de inversión privada y en formas de APPs públicas. Este indicador que se llama el Doing Business, haciendo negocios, Sí. ordena a los países quién desregula más, quién flexibiliza más Sí. derechos, y a ese le pone la mejor calificación para que vaya la inversión. Son rankings pues con trampita, ¿no? No hay que hacerle mucho caso, salvo pues examinar el contenido de las políticas y mirarlas, pero yo creo que son puras referencias para crear ambiente de negocios. Lo que en la ecuación de los bancos centrales es el elemento de expectativas. Hay una variable subjetiva, pero que se vuelve objetiva a través de un mecanismo matemático que te mide la evolución de las variables. Estos doing business y cuántos otros rankings generan expectativas, ¿no? Hacen que el empresario o el usuario del servicio crea en cierto tipo de orientación en la economía. Son señales, hay que ser muy realistas. Esto es parte de la economía de Lucas, la utilización de la subjetividad, digamos, en la economía. Bueno, pero tienen una influencia, digamos. Sin duda, claro. Ahora bien, ya en las reuniones que se van a realizar aquí, las reuniones anuales de gobernadores, ¿qué son estas reuniones y para qué sirven? ¿Qué importancia tienen? Bueno, se presenta el paper principal, que es de la dirección ejecutiva, que como tú sabes por tradición es francesa. El caso del fondo. El caso del fondo, sí. El caso del banco, ¿no? Presentan lo que su división, corporación de planificación estratégica, entrega a la Junta de Presidentes y estos lo discuten. Yo creo que lo que tienen ahora en la mesa tienen algo como esto, ¿no? Tienes un índice Baltic, el de comercio mundial, que ha bajado verticalmente. Es decir, la circulación de mercancías se ha aplastado. Tiene un problema de commodities abrumador, ¿cierto? El precio del petróleo es deflacionario, está en 39 por ahí, $39 el barril, desde 126. Deflacionario clarísimo. Oro, cobre, plata, zinc y en general metales, los contratos, no hablamos de físicos, contratos a la baja, los inventarios al alza. Tienes una situación en la que el mercado commodities está en un estado de casi, digamos, locura, porque precios que caen, inventarios que suben y una depresión mundial. Tienes un tema con gas, petróleo y general hidrocarburos que están vinculados también a conflictos internacionales, de acuerdo con Irán, problemas. Tienen en la agenda el problema de los índices del PMI, la producción manufacturera internacional. China, Estados Unidos, Europa, etcétera, Japón, todos en manufactura a la caída. Una retracción fuerte de China, que es complicada. Luego tienen un tema de inventarios crecientes para productos en mercado, con relocalizaciones de plantas tremendas, donde hay países que ya prácticamente son de servicio puro y le han deslocalizado todo, generalmente a China, que es la gran factoría. Tienen además problemas de tasa de interés internacional, tasa de interés de referencia de los bancos centrales, están vacilando, no se sabe si en Estados Unidos la Fed sube, mantiene, etc. Y eso ha generado una serie de evaluaciones competitivas, cosa que no se veía pues hace 40 años, que devalúan 6 veces los chinos y empieza una cadena de devaluaciones que va a Brasil, Perú, en toda América Latina y sigue caminando por el resto del mundo. Es decir, hay un gran desorden bajo los cielos, como decía el presidente Mao, ¿no? O sea, vienen acá los presidentes de los bancos centrales, los ministros de finanzas de todo el mundo, que son los gobernadores, Sí. a escuchar al fondo y al banco estos informes que nos dicen que los precios de los commodities, los minerales están cayendo, el petróleo también presenta problemas,
y la tasa de referencia que pone la banca central estadounidense va a subir y con eso genera todo un desorden mundial. Pero ¿algún tipo de medida, solución va a salir de esta reunión? Entre cócteles, los equipos técnicos de los bancos centrales discuten las distintas alternativas que en mesas especializadas de la Junta de Gobernadores se van proponiendo. Y inclusive se proponen temas, como yo recuerdo cuando estuve en una de las sesiones en Washington, temas como por ejemplo el efecto del envejecimiento en la estructura de las pensiones. O sea, hay un conjunto de papeles técnicos en distintas mesas que proponen alternativas diversas. El problema pues es que pese a que hay una gran competencia técnica, yo recuerdo haber estado en una reunión del BIS, donde uno de los comités con el que fue presidente del FED de Nueva York, una presentación tributaria de una destreza técnica excepcional. Pero el problema no está ahí en el fondo en el banco, el problema está en las decisiones, orientaciones, están vinculadas pues a los grandes intereses bancarios y financieros mundiales. Y también al Tesoro norteamericano, a la FED. Que es la llave maestra. La banca central norteamericana. De ahí no va a salir algo como que se señale, bueno, industrialicemos todos los países, pasemos a otro tipo de políticas. No. Y hay grupos como el grupo, por decir algo, el grupo Adam Smith, que es un grupo donde están varios ortodoxos de la ortodoxia, los guardianes del templo, ¿no? Me acuerdo que de la Rosière, que era el secretario del Tesoro francés, presidía un acto en los cuales 8 o 10 presidentes de banca central orientaban no solamente adentro, sino daban las señales grandes afuera, con mítines además descentralizados, que eran unas en París, otras en Turquía. Entonces, es una estructura de poder, más que un órgano técnico. El fondo, sobre todo el fondo, no creo que el banco tiene otra lógica, es un grupo de asociación de grandes intereses con poderes. Y todavía pesa. Y donde los Estados Unidos tienen todavía, pese a que no tienen mayoría en el directorio en términos porcentuales, pero sí tienen un gran peso específico. La pregunta final, viene el fondo y el banco y su apuesta comunicacional es que ellos son parte de la historia del éxito económico del Perú y que el Perú va a seguir creciendo. Han publicado un libro recientemente que dice bonito. Manteniéndonos en la ruta del crecimiento, pero me da la impresión de que ellos están viniendo ya cuando acabó la fiesta, ¿no? A ver, yo llevé un paper a una reunión de bancos centrales de América Latina y Europa sobre la economía bimonetaria en el Perú. O sea que somos dólares, soles, y somos de las pocas experiencias, 2 o 3 en el mundo, que digamos, administramos un mercado monetario en 2 monedas. Y presenté el paper, que me lo habían preparado básicamente nuestros propios expertos del banco, y les expliqué cómo se podía regular tasa de interés de referencia en soles y un sistema de administración con flotación administrada para el dólar, y cómo podíamos hacer arbitrajes dependiendo de cómo utilizábamos nuestros instrumentos cambiarios y monetarios. Por supuesto, llamó enorme sorpresa y el banco lo tomó, y inclusive creo que ha escrito tomos, el fondo ha escrito tomos sobre el tema de las economías. La experiencia peruana. Sí, nos usaron como ellos recibían los informes nuestros y lo discutían. Inclusive hicimos una reunión internacional acá en Perú para ver el tema de economía bimonetaria. Pero entonces el flujo no fue del fondo al Perú, sino del Perú al fondo. En cuanto a lecciones aprendidas. A lecciones aprendidas y de prácticas que se... Porque ellos dicen que no hemos crecido, o se entendería por ahí, por el mundo de los mentales, sino por las buenas políticas que hemos aplicado al fondo, ¿no? Bueno, eso es mentira. No, pues lo que hay es que tampoco podemos decir que no hemos tenido suerte. Hubo un superciclo. El tema es que ese superciclo, por ejemplo, no creó en el tiempo, por lo menos, de la gestión del Banco Central, una enfermedad holandesa, como después se ha producido. Ahora sí. Así es. Y lo último, que es moldeando el futuro. ¿De quién moldean el futuro? Ese es el lema de las reuniones. Sí, yo creo que es el futuro de los funcionarios del Fondo. ¿A dónde se van a trabajar? ¿A dónde van a terminar? Porque estas crisis provocan pues graves desarticulaciones, inclusive divisiones enteras del fondo, todo el personal se va porque no han podido expresar claramente las políticas del fondo. Entonces yo creo que es un nombre simpático, ambicioso, pero aplicable solo a ellos. Muchas gracias, Gonzalo, nos has ayudado a entender un poquito estas reuniones que se van a llevar a cabo en Lima, y con nosotros será hasta el próximo programa. Muchas gracias.